Estamos entonces desarrollando el tema del tipo objetivo del delito culposo. Decía que los elementos fundamentales de este tipo objetivo son la acción típica, el verbo que decía era causar por imprudencia, causar por negligencia, etc. El resultado como extremo, y en el medio una relación que es un poco, ¿cómo les podría explicar a ustedes? Un poco quizás conflictiva, que voy a tratar de explicar en la próxima sesión. Pero ahora me interesa concentrarme algo en el resultado. Estoy pensando siempre, a los efectos de ilustrar en las clases, pienso en el delito de homicidio culposo. Como todos sabemos, el artículo 84 del Código Penal argentino y sus similares de los códigos, sobre todo latinoamericanos, dicen: será castigado el que por imprudencia, etcétera, causare la muerte de otro. Entonces, el resultado en el delito de homicidio culposo es la muerte de otro. El resultado es muerte. Y la pregunta que uno podría hacerse, y que es muy importante que nos hagamos en este momento, sobre todo en este momento histórico argentino, es si puede haber delitos culposos sin resultado material. Yo entiendo que no, que si hubiese delitos culposos, o si el legislador hablase de culpa, de imprudencia, negligencia, etc., y no refiriese a un resultado material, no sería un delito culposo. Digo que tiene importancia en la actual coyuntura argentina, porque todos sabemos que el legislador está haciendo una labor de extensión inaudita, insólita, inesperada, de prohibiciones y mandatos. Estamos inmersos en prohibiciones y mandatos como en la época de los tabúes. Estamos rodeados de tabúes y el legislador sigue aumentando el número de infracciones y de penas posibles. Con lo cual está dejando de lado esta idea también de que el delito culposo es delito de resultado material. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que hay legislación, sobre todo legislación especial, que simultáneamente a tener una figura dolosa, también incluye la forma culposa. O sea, el legislador dice: si tal hecho cometido por dolo fuese cometido por culpa, tendrá una pena distinta, menor. Con lo cual se ha producido un fenómeno bastante insólito, que es que la Argentina está copiando inadvertidamente, por lo menos no sé que nadie haya observado lo mismo que observo yo en este momento, pero está copiando un sistema de crimen culpae, como tenía la legislación española en su famoso artículo 565, que ha sido derogado y que no rige más en España, donde rige aparentemente el mismo sistema nuestro del numerus clausus. Pero el legislador, como digo, está extendiendo las posibilidades de imputar por culpa. Y hemos leído en la información periodística de hace pocos días que se está tratando en el Congreso un proyecto de reforma, también siempre de la legislación penal, concretamente en este caso del Código Penal, para incluir como delitos lo que hoy son contravenciones de tránsito. Por supuesto que también en esto se copia a legislaciones, sobre todo europeas. En Alemania, en España, en otros países, se habla de delitos de tránsito. Bueno, Costa Rica ha tenido últimamente, y ya ha sancionado una legislación similar, lo que trae graves problemas allá de interpretación y, por supuesto, de conmoción en la población ante la posibilidad de cometer un delito, por ejemplo, por andar con su automóvil a velocidad excesiva. Esos delitos de conducir en estado de ebriedad o conducir a velocidad excesiva o pasar un semáforo en rojo, etc., en realidad no son delitos culposos.
En todo caso, son delitos de peligro abstracto si pasan a estar en el Código Penal. Lo que traería un problema también constitucional y federal que no vale la pena ahora ni sería el momento de analizar. Quiero sí reiterar entonces que el delito culposo es un delito de resultado. Y el resultado, dijo una doctrina, el resultado, conforme al finalismo y conforme a la idea de Belsen, es un componente de azar. Con lo cual, se quiso decir que el resultado, en realidad, para esta forma de entender, si se produce el resultado, sería como una condición objetiva de punibilidad. O sea, una conducta riesgosa, recién les daba el ejemplo de las infracciones de tránsito, una conducta riesgosa se transforma en delictiva si se produce el resultado. Si no se produce el resultado, quedaría en conducta culposa propiamente dicha. Y si se habla de componente de azar, se está hablando de un componente no de suerte, sino de mala suerte, por supuesto. Mala suerte para la víctima. Lo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que alguien tiene una casa quinta, una casa de fin de semana, en plena zona montañosa. Y decide un fin de semana ir a su casa de descanso. Y toma una carretera, y esa carretera es una carretera pavimentada, tiene líneas blancas de un lado y de otro, doble línea amarilla en el medio. De un lado tiene la ladera de la montaña, otro lado el precipicio. Y hay una curva. Entonces el individuo, con la idea de llegar temprano a su casa, en lugar de disminuir la velocidad de la curva, sigue la velocidad que venía, pero endereza la curva. O sea, se sale de su franja de circulación, pasa la doble línea amarilla, invade el carril contrario, pero no pasa nada. No pasa nada. El hombre llegó a su casa, no ocurre nada. La conducta es gravemente infractora e imprudente, como es obvio. De vuelta, hace el mismo recorrido, la misma maniobra, la misma intención de llegar temprano a su casa, la misma invasión del sector contrario de la ruta, pero del otro lado había un ciclista o un peatón y lo atropella y lo mata. Entonces, ¿qué demuestra este ejemplo? Que la conducta es la misma. La infracción al deber de cuidado está en ambos casos. En un caso mató, en otro caso no mató. En un caso que no mató, no hay delito. Hasta ahora, en Argentina, si se aprueba este proyecto, también sería delito. Pero bueno, no hay delito porque el resultado no se produjo. ¿Qué derivaciones más extensas tiene esta idea? En la doctrina, en parte de la doctrina. Que lo que se dicen los doctrineros que siguen esta línea de pensamiento, que lo que corresponde castigar es la conducta. No tiene importancia o tiene tanta importancia el resultado. Entre el desvalor de la acción y el desvalor del resultado, le asignan mayor importancia al desvalor de la acción. Esto no solamente es una cuestión vinculada al delito culposo, es una cuestión filosófica muy importante del derecho penal. Porque tal cual está la ley argentina, por ejemplo, no se podrían hacer esos cálculos, porque el resultado tiene importancia en la entidad de la pena. Si el individuo con su conducta imprudente mata a otro, homicidio culposo, la pena es más grave. Si lastima a otro, la pena es menor. Yo creo que nunca el legislador podría inclinarse por el desvalor de la conducta sin tener en cuenta el resultado. Lo que tiene que haber es una especie de relación armónica, diría Carrara en su lenguaje de aquella época, relación armónica entre la conducta propiamente dicha y el resultado que se ha producido. También quiero hacer una referencia, y la referencia que hago es procurando no solamente exponer mis ideas personales, sino tratar de ver si alguno las apoya, las sigue, las comprende, le interesan y las aplica. Porque cuando el legislador incrementa de una manera
exagerada la pena, porque los resultados que se producen son múltiples, también está realizando una apreciación que a mi juicio no solamente es ilógica, sino que es inconstitucional. Voy a darle un ejemplo. Si un individuo manejando su automóvil produce un accidente, que el accidente deriva un muerto, tendría determinada pena. Si el accidente deriva 20 muertos, tendría una pena distinta. Incluso el Código Penal tiene algo de esto. Me parece un error, porque lo que hay que, decía que el desvalor de la acción, el desvalor del resultado hay que calibrarlo. O sea, se dejaría de lado en ese caso el desvalor de la acción para poner el acento en el desvalor del resultado, exageradamente. Con lo cual estaríamos castigando, en virtud de una idea medieval, por lo menos con expresiones de aquel momento, que es el versari in re illicita. Esto quiere decir, la frase es un poco más extensa, la resumo porque siempre la doctrina la menciona así. Quiere decir que el que está en cosa ilícita tiene que responder incluso por las consecuencias del hecho fortuito. Y esto tendría relación con lo que vengo diciendo, porque es fortuito, a veces, que se produzcan 20 muertes y no una. Depende de las circunstancias. Depende si el hombre con su automóvil ha provocado un accidente con otro automóvil o ha chocado un ómnibus, el ómnibus estaba al borde del precipicio, cayó y murieron 20 personas. Entonces, el resultado está ligado a la pena, evidentemente, pero el legislador no puede hacer una diferencia semejante entre desvalor de la acción y desvalor del resultado. Si la hiciese, no solamente sería ilógico, sino, desde mi forma de entender las cosas, sería inconstitucional. Estamos entonces hablando del segundo elemento de la teoría del delito, que es el elemento, no de la teoría del delito, perdón, de la teoría del tipo objetivo del delito imprudente. Y tenemos los dos elementos fundamentales que juegan en ambos extremos de la ecuación. Por un lado, la acción típica y por otro el resultado. Para hacer un paréntesis ahora y entrar a otro tema complejo y que merece un tratamiento individual, voy a dejar este video grabado de esta manera y pasaré luego a la próxima oportunidad a tratar concretamente esta cuestión intermedia de la relación que existe en el delito imprudente entre la acción y el resultado, que podría llamarse violación del deber de cuidado, relación de antijuridicidad, voy a hablar de esto también, o concretamente, y voy a preferir esta interpretación, como ustedes van a ver después, de imputación objetiva del resultado.